a las directivas de la Universidad Tecnológica del Chocó, en su cabeza el doctor David Emilio Mosquera Valencia. Saludar también de manera muy especial a el señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Ricardo Emiro Ledesma Copete, quien gracias a su apoyo abnegado, a su apoyo decidido, permite que este programa del día de hoy sea posible. También saludar de manera muy especial y sentida a cada uno de los miembros de la comunidad jurídica, abogados, jueces, todas las personas que permiten y fomentan el noble y excelente ejercicio de esta profesión, y a la comunidad en general, que en últimas debe ser la razón principal, la razón fundamental sobre la cual se cimenta el ejercicio de la información, de brindar información. En ese sentido, pues el día de hoy se encuentra con ustedes Andrés Francisco Mena Romaña, abogado en ejercicio, por fortuna y a mucho orgullo egresado a la Universidad Tecnológica del Chocó, quien hoy el Dios de la vida le ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes dentro de este, digamos, ejercicio inacabado de la academia, del aprendizaje, que nunca es suficiente como lo hiciese mi maestro en mi etapa de pregrado, el doctor Héctor Manuel. Hoy tenemos la fortuna de compartir con ustedes nociones básicas, conceptos que hemos podido, digamos, aprender de manera mínima en este larguísimo trasegar que impone ser profesional del derecho. Hoy tenemos la oportunidad de contar con el control máster, con mi gran amigo Locus. Muchas gracias, hermano, por tu apoyo decidido. Muchas gracias por el control allá. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con toda la comunidad jurídica y la sociedad en general un tema realmente muy interesante. Primeramente decir que mi posición aquí es en calidad de director. Soy egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó, de su Facultad de Derecho. Actualmente me desempeño como abogado litigante y como un gran admirador de lo que significa las ciencias jurídicas. Hoy tenemos, digamos, la oportunidad de compartir un tema de real importancia relacionado con la responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado, que es un tema que sin ningún lugar a dudas viene adquiriendo un auge supremamente significativo. Y viene adquiriendo un auge supremamente significativo toda vez que el Estado se ha visto en los últimos años en infinidad de oportunidades abocado al pago de enormes demandas por reparaciones, por daños producidos, sea de manera directa o por agentes suyos, ¿sí? En ese sentido, creo que es necesario poder abordar y precisar que esos enormes pasivos que hoy por concepto de demandas el Estado se ha visto abocado a pagar, es por esa misma razón que el Estado, digamos, tiene a bien la creación de estrategias como la misma, digamos, formación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien propende precisamente por evitar en mayor medida eso, que el Estado se vea abocado al pago de esas numerosas sumas de dinero por infracciones o violaciones de derechos a sus administrados. Pero antes de entrar en materia, yo sí quisiera que, para poder hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado, precisarles que se pueden comunicar con nosotros cualquier interrogante, cualquier tipo de pregunta que tengan en relación con el tema objeto de estudio, a los números fijos 670-8596 y 671-1589, cualquier tipo de pregunta, interrogante en relación con la materia objeto de estudio. Yo sí quisiera precisar primeramente que para poder hablar de responsabilidad patrimonial del Estado, considero de manera respetuosa, es necesario primero entender la génesis de por qué se genera el Estado, cuál es el objetivo del Estado, hacia dónde va encaminado. Y para poder hablar de Estado y de lo que significa Estado, es necesario remontarnos por allá a la Edad Media, ¿sí? Digamos que anteriormente las relaciones humanas se encontraban caracterizadas por una línea vertical, es decir, existía un ser humano que determinaba la suerte de los otros, una persona que, producto de la categorización que existía en la misma sociedad, era considerada superior. De ahí que salen, digamos, la clasificación de sociedades. Naturalmente, de manera injusta, encontramos a los plebeyos, a los obreros, a los burgueses, a los de la realeza. Pero precisamente esa dinámica y esa forma de pensamiento, a raíz de que, digamos, el ser humano en su forma de pensar tiene una dinámica supremamente, hay que decirlo, nómada, avanzó y eso naturalmente generó que ese Estado que para el momento existía, digamos, fuese replanteado, tanto así que pasamos de ese Estado monárquico donde existía un rey
que determinaba la suerte de los otros, donde existían unas personas denominadas esclavos que no tenían ningún tipo de autonomía, ningún tipo de libertad, pasáramos un poquito más acá a un estado legislativo que, si bien naturalmente resultaba ser mejor que el estado anterior, no reunía los requisitos suficientes para que pudiésemos, digamos, hablar de que nos encontramos en un estado donde las personas pudieran vivir con igualdad indistintamente de sus condiciones raciales, indistintamente de sus condiciones ideológicas, de sus posturas y creencias. Digamos que eso generó naturalmente y específicamente a raíz de la creación o la Declaración de Virginia de 1776, que digamos es el antecedente para muchos doctrinantes e historiadores más anterior a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que surge a raíz, como para nadie es un secreto, de la Revolución Francesa de 1789, y que naturalmente eso genera una nueva apuesta, una nueva mirada de lo que significa ser humano. Lo que permitió naturalmente esto fue la humanización de la existencia humana, es decir, la línea vertical que estaba supremamente marcada y que era determinada por la clase social en la cual tú te encontrabas, pasa a ser vertical, a cada día tornarse mucho más horizontal, lo que permitía entonces poder soñar con un mundo con mayor igualdad, donde las personas fueran consideradas no por su color de piel, no por sus creencias, no por sus facciones, no por sus posturas ideológicas, sino por el contrario, por su forma de pensar, por lo que eran, por el simple hecho de ser persona. Posiblemente a esto, y es bueno decirlo, pasamos de ese estado legislativo a un estado de derecho que inclusive es el antecesor al estado que actualmente tenemos, que es de estado social de derecho, pero ese estado de derecho, si bien garantizaba digamos en mayor medida derechos fundamentales, no era suficiente, toda vez que no ponía como eje central de su andamiaje a la persona. Y cuando un Estado no pone como eje principal de su actuar al ser humano, naturalmente se va abocado a enormes violaciones de derechos fundamentales, lo que pues para muchos doctrinantes se generó en la Constitución anterior, en la Constitución de 1886. Para nadie es un secreto, y naturalmente los juristas, los conocedores del derecho y estudiosos de la norma, comprenderán que nuestro país ha pasado alrededor por 9 constituciones políticas, es decir, hemos tenido una elasticidad constitucional bastante fuerte y bastante marcada. Ese Estado de Derecho, si bien digamos un avance supremamente significativo en la humanización del ser humano, en la humanización de la dignidad humana, diría yo, no era suficiente. Por esa razón, a partir de un pacto social que se genera con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se genera una nueva apuesta relacionada con garantizar en mayor medida derechos fundamentales, lo que significará naturalmente que el ser humano en este caso sí va a ser concebido como el eje principal sobre el cual se cimentaba la égida del actuar estatal. Y es así como pasamos al Estado social y democrático de derecho, que surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial de 1945. La Segunda Guerra Mundial de 1945, y digamos, esta es una opinión personal que se aleja un poco de los enormes escritos que se han hecho al respecto, lo que permitió fue generar una nueva apuesta tendiente a poder garantizar los derechos fundamentales en mayor medida, es decir, para mí es un secreto que el nazismo fue una forma de pensar, una filosofía de vida, una mirada supremamente violatoria de derechos fundamentales, que es la antítesis natural de lo que hoy conocemos como derechos humanos y derechos fundamentales por las enormes transgresiones que se generaron para esta época. Es así como en este pequeño, digamos, bosquejo histórico podemos establecer un poco los antecedentes que dieron origen al Estado, como se concibe hoy en la Constitución de 1991, la concepción, la definición moderna de un Estado. Es precisamente esa dinámica que nos debe hacer entender que el Estado, desde su obligación más primigenia, está en la facultad, a partir lógicamente de las normas que se establezcan, de las regulaciones que existan para en su momento, de garantizar en el mayor nivel posible la eficacia de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales entendidos como la esencia básica de todo ser humano dentro de un Estado de Derecho, sin los cuales, digamos, el ideal del ser humano libre, que inclusive se declara en la Declaración
valga la redundancia, universal de los derechos humanos de 1948, permita que los seres humanos realmente puedan vivir libres de miedo, puedan vivir teniendo la plena certeza de que van a ser tratados igual e indistintamente de su color de piel, de su condición étnica, de su condición racial. Habiendo establecido, digamos, esta génesis, intentaremos en un segundo segmento hablar un poquito de ese concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, las características del mismo, el por qué el Estado debe ser condenado cuando comete un acto que vulnera un bien jurídico tutelado, naturalmente porque existe, y esto principalmente es para los, digamos, que hacen parte de la comunidad jurídica, un axioma que lo enseñan inclusive en la etapa de pregrado, recién uno entra a la universidad, que todo daño que se ocasiona debe ser reparado. Ya volveremos muy pronto, entraremos a una pausa. El Chocó necesita sus mejores hombres para liderar el cambio social que nuestra población reclama y merece. Une tu voz por la unidad y el cambio. Recomendaciones indispensables para evitar el contagio del COVID-19. Uso del tapabocas. Distanciamiento social. Evitar aglomeraciones. Lavado constante de manos. Hoy dependemos del compromiso de cada uno de nosotros. Así nos protegemos. Protegemos a nuestras familias y a la sociedad. Colaboremos todos. Citará Travels está listo para atenderte. Reserva tus planes turísticos, marítimos, aéreos o terrestres y viaja con nosotros a donde quieras. Déjanos hacer de tus viajes una maravillosa e inolvidable experiencia. Llama ya al 316-728-3459. Recuerda, no solo prestamos un servicio, vendemos las mejores experiencias. Síguenos en facebook.com/CitaraTravels o en instagram.com/CitaraTravels. Llama ya al 316-728-3459. Con Citara Travels vivirás experiencias inolvidables. Volvemos aquí con nuestra, digamos, disertación, nuestro pequeño aporte en torno a un tema, como lo dijimos al iniciar de este programa, de muchísima, de enorme relevancia para el mundo jurídico, para los que decidimos estudiar, digamos, aventurarnos en esta espinosa, compleja, pero sin ningún lugar a dudas muy satisfactoria vida y mundo de las ciencias jurídicas. Habíamos precisado, digamos, el concepto de Estado, habíamos establecido, digamos, la línea histórica sobre la cual se estructura y se edifica este concepto. Y para ya entrar en materia y poder desarrollar nuestro tema objeto de investigación, intentaremos, digamos, hablar un poquito acerca del concepto de responsabilidad patrimonial del Estado. Para hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado, yo creo que es necesario remontarnos o poder desarrollarlo desde tres focos principales, desde tres estadios. El primero desde el punto de vista, digamos, legal, que es el que se encuentra consignado precisamente en la ley, en la constitución política, en las normas dispositivas. El segundo desde el punto de vista jurisprudencial, que es precisamente el alcance que ha establecido, en el caso en particular, no simplemente la Corte Constitucional, sino más de eso el máximo órgano de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, quien en múltiples pronunciamientos y providencias ha establecido el alcance, cuál es la interpretación más natural de ese concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, y posteriormente intentaremos abordar concepciones, opiniones que han establecido enormes juristas que han desarrollado el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado. De manera especial, hoy trajimos, digamos, para poder desarrollar un libro de, a mi juicio, un gran doctrinante, el jurista Luis Guillermo Serrano Escobar y Claudia Patricia Tejada Ruiz. Luis Guillermo Serrano Escobar, quien es egresado, abogado egresado del Externado,
un jurista con grandísimas y enormes capacidades y recorrido en torno al tema administrativo. Y finalmente, digamos, opiniones personales, generales en torno a la situación que vive el Estado en esa materia, cuál es nuestra concisión personal frente a este concepto y pues naturalmente recibir objeciones, críticas, preguntas, conceptos que nos permitan poder enriquecer el debate. Primeramente, para hablar de la responsabilidad patrimonial del Estado, yo creo que debemos sentarnos y enfocarnos en un artículo que se establece en la Asamblea Nacional Constituyente y que posteriormente es promulgado el 4 de julio de 1991 bajo el gobierno de César Gaviria, donde se establece en su artículo 90 algo que se denomina la cláusula relacionada con la responsabilidad que se le atribuye al Estado por las acciones u omisiones que haga de manera directa o por agentes suyos. Digamos que este es la piedra principal, es, digamos, el eje, el nicho sobre el cual se cimenta esta, digamos, responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido, el artículo 90 constitucional establece, y intentaré leerlo de manera textual, toda persona que sea vulnerado en sus derechos por una acción o omisión del Estado tendrá la oportunidad de reclamar ante el resarcimiento de, digamos, la vulneración o transgresión de ese derecho. De manera sexual establece: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o omisión de sus autoridades públicas. De igual manera, este mismo artículo establece que cuando el Estado se vea abocado a pagar una indemnización producto de un actuar omisivo, o sea, un actuar violatorio de derechos fundamentales que genere un daño real a una persona, tendrá la posibilidad de repetir contra Digamos que ese es de manera genérica lo que, digamos, cimenta el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero no simplemente el artículo 90 consagra de manera total lo relacionado con la regulación de responsabilidad administrativa o la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que por el contrario, el mismo Consejo de Estado en innumerables jurisprudencia ha establecido que no simplemente se habla de responsabilidad patrimonial, sino que además de eso, de ahí se derivan dos conceptos que, digamos, la gran mayoría de abogados y una persona en general podrán haber escuchado por la calle, y es el concepto de responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual del Estado. Estos conceptos, digamos, son conceptos poco comunes que muchas veces resultan ser desconocidos para los que hacemos parte de esta, digamos, ciencias, lo que significa el derecho y ser profesional del derecho. Y en ese mismo sentido, el artículo 90, desarrollado de manera clara por los códigos, específicamente el CEPACA, o Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, establece en su artículo 140 que cuando una persona considere que ha sido vulnerada o transgredida en su derecho fundamental, producto de un daño antijurídico, entendido como todo menoscabo que se le genera a una persona en su patrimonio, en su integridad física, digamos, es la reducción que se le genera a una persona producto de una acción u omisión o operación administrativa del Estado colombiano. En principio, esto supone que toda vez que el Estado actúe no de manera diligente, actúe vulnerando y transgrediendo derechos fundamentales, y que esos derechos fundamentales naturalmente generen un daño antijurídico, que esa es la clave de la creación de responsabilidad patrimonial del Estado. Naturalmente el Estado se verá obligado a indemnizar o reparar el daño que su agente o de manera directa haya podido generar. Es así como el concepto de daño antijurídico resulta ser la clave principal para que podamos hablar de responsabilidad patrimonial del Estado. Yo creo que es necesario, inclusive, digamos, por algunos medios de comunicación como WhatsApp, muchos colegas de manera reiterada me dicen y establecen de que hay que, digamos, eliminar esa concepción de que todo daño ocasionado
toda vulneración o menoscabo de derechos ocasionado a una persona producto de un actuar de la administración necesariamente comporta una reparación de un daño, una obligación estatal a repararlo. ¿Por qué? Sencillamente por la razón de que no necesariamente, y hay que ser claro en esto, hay que ser enfáticos, la vulneración de un derecho o la generación de un daño significa la obligación del Estado a reparar, porque no todo daño es reparable. Y por ejemplo hay enormes formas de ejemplificarlo. Una persona que, digamos, tenga su propiedad y que observe cómo alguien de manera arbitraria entra sin su consentimiento a su propiedad, no sé, a elevar un cometa. Cuando esa persona entra a la propiedad sin el consentimiento del propietario, naturalmente está violando un derecho, que es el derecho a la propiedad. Eso es una vulneración de un bien jurídico tutelado. La misma Constitución protege, tutela el derecho a la propiedad. En principio podemos decir que se generó una afectación, una violación a ese bien jurídico reconocido en la Constitución política. Es una prerrogativa definida de manera clara y taxativa por el constituyente del 91, pero eso de ninguna manera comporta una responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que si bien se generó un daño, es decir, violación de derecho a la propiedad per se, ese daño no generó un perjuicio, es decir, no le afectó el derecho de dominio, no le generó ningún tipo de afectación a su vivienda, de ninguna manera eso comporta una responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, es necesario hacer énfasis en esto y eliminar, digamos, de la concepción general del mundo jurídico que todo daño, digamos, comporta o genera digamos, una responsabilidad patrimonial por parte del Estado colombiano. Por ejemplo, en este libro de Luis Guillermo Serrano Escobar, se establece una pregunta en relación a que cómo podría concebirse en todos los eventos que existe responsabilidad patrimonial del Estado si, por ejemplo, una persona que tiene un problema de salud acude ante un galeno, ante un profesional de la salud, precisamente con base en el artículo 49 constitucional, se le garantice, se le preste de manera eficaz el derecho a la salud, que no es una dádiva, sino por el contrario, ya tiene raigambre constitucional y raigambre de derecho fundamental, pero el galeno, el profesional de la salud, digamos, producto de una actitud retardataria, una actitud negligente, una actitud por demás, digamos, pasiva en su quehacer misional, omite realizar los procedimientos médicos de rigor, pero esa omisión de ninguna manera genera un daño posterior, no genera un daño que pueda ser lamentable para la persona que acude a la entidad de salud. En principio muchos podrían decir que eso per se genera una responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Es decir, en principio existe una actitud negligente, existe una falla en el servicio por parte de la administración, pero no necesariamente comporta una responsabilidad patrimonial del Estado toda vez que no existió un perjuicio claro y evidente. Y ahí la diferencia entre el daño, entendido como simple y sencillamente el menoscabo de un derecho, el menoscabo de un bien jurídico tutelado y regulado por la ley, como la transgresión de la tutela que, digamos, la Constitución establece de los bienes jurídicos y sociales, y el perjuicio entendido como las consecuencias reales, manifiestas, tangibles, que se generan producto precisamente de ese daño, de ese menoscabo, de esa infracción o transgresión a los bienes jurídicos regulados en la ley y de manera particular en la Constitución política. Entonces, intentaremos en el próximo segmento abordar un poquito más acerca de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Hablaremos un poquito de sentencias emitidas o emanadas del Consejo de Estado, donde establecen realmente cómo debe entenderse la responsabilidad patrimonial del Estado y cuáles son los requisitos, cuáles son los presupuestos que deben existir para poder declarar responsable a la administración por un acto realizado por esta de manera directa o por agentes suyos. Vamos a pausa, ya regresamos.
Volvemos aquí en su programa académico radial Tertulia Jurídica, un programa, es bueno precisarlo y recordarlo, que propende por la, digamos, continua y permanente formación académica de las personas que hacemos parte del mundo jurídico, brindando así soluciones, brindando, digamos, opiniones personales, conceptos desde naturalmente la responsabilidad, que puedan ayudar a poder solucionar las, digamos, enormes discusiones que se generan en torno a los problemas que tienen impacto para este, digamos, muy satisfactorio, como siempre lo diré, mundo jurídico, mundo del derecho, como muchísimos lo llaman. Volviendo al tema en mención, digamos que ya para entrar un poquitico más en materia y poder profundizar el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, es bueno precisar que resulta muchas veces complejo poder desarrollar, disertar esta temática, toda vez que pues una hora no es suficiente para poder abarcar este amplio concepto desarrollado por la doctrina, por la jurisprudencia, por la misma Constitución y la ley. Por esa razón creemos que este es simplemente un abrebocas dentro de lo muy poco que conocemos frente a esta importantísima institución jurídica, específicamente institución del derecho administrativo. Es bueno precisar que la responsabilidad patrimonial del Estado, desde el punto de vista doctrinal, nace como una herramienta más para el ser humano frente a ese poder omnímodo del Estado. Las relaciones Estado-individuo naturalmente se encontraban caracterizadas, si es que se podía denominar Estado a una monarquía, digamos que eso está supremamente marcado por la concepción o por la postura que tenga cada persona, pero en principio digamos que esa relación Estado-persona estaba permeada no por una real y respetuosa manifestación o real cultura de respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, sino por el contrario una relación absolutamente jerárquica que estaba desarrollada por factores de coacción, estaba desarrollada por la fuerza. Es decir, aquella persona que desobedecía al rey, que desobedecía los mandatos del rey, simple y sencillamente era ejecutado, simple y sencillamente era aniquilado, toda vez que habían, digamos, normas imperativas y se cumplían indistintamente de la posición de cada quien. Pero es precisamente bajo la égida de los derechos fundamentales que se permite que las personas tengan herramientas frente a ese poder muchas veces incontrolable del Estado. Y es que es bueno decir con absoluta tranquilidad que otro aspecto que también permitió que en gran medida hoy podamos gozar de los derechos que hoy tenemos es esa concepción tripartita del poder público. Esa concepción tripartita del poder público, digamos que para muchos desde el punto de vista histórico, surge a partir de esa definición que estableciera Montesquieu en su momento, quien estableció que era necesario para que existiera una real y eficaz aplicación de derechos fundamentales, que existiera un control sobre el poder. En algunos países, digamos, como Estados Unidos, otros países del Reino Unido se le llama check and balance, es decir, el control sobre el control. Para que realmente exista una eficacia no puede existir un poder desbordado de ninguna de las ramas del poder público. Y eso naturalmente generó que los seres humanos tuvieran herramientas distintas frente a la violación, repito, violaciones permanentes que existían por parte de los estados que para ese momento existían. Es así que a partir de esta concepción tripartita del poder público, concesión tripartita de las ramas del poder público para muchos definidas, que el ciudadano cuenta con herramientas legales para poder lograr que esas prerrogativas, esos derechos establecidos en los códigos, en la Constitución, en la ley y de la misma interpretación que ha hecho la jurisprudencia de ellos, puedan tener eficacia práctica. ¿Y cómo pueden tener eficacia práctica? Cuando el ser humano ante una violación o amenaza de violación tiene la posibilidad de acudir a la justicia de manera eficaz y eficiente para la tutela de ese bien jurídico. Digamos que esa es una concepción en principio básica de toda persona que haga parte de este, digamos, muy satisfactorio y muy bello, y siempre lo diré, y digamos que si bien me vuelvo repetitivo en ello, es porque así lo es, de este satisfactorio mundo jurídico. Y es así como la responsabilidad patrimonial o esta institución jurídica no es ajena a ello. Para que se declare responsabilidad patrimonial del Estado se necesitan dos componentes principalmente, o así lo concibe, digamos,
digamos, doctrina más tradicional, la jurisprudencia más tradicional, inclusive la misma ley, que es que existe un daño, es decir, que exista una violación, un derecho, que se me vulnere, sea de manera, digamos, parcial o total, un bien jurídico que está regulado, que está protegido por la ley, que ese daño, esa afectación, ese menoscabo de mi derecho sea atribuible a el Estado, sea atribuible a una omisión o a una actuación estatal, y que naturalmente para muchos aún debe existir esa relación de causalidad, para muchos nexo causal, para otros simplemente causalidad, entre ese daño que se generó por producto de un actuar de la administración y, digamos, la actuación o omisión del Estado en su quehacer y debida prestación y protección de los derechos fundamentales. Muchas personas, y específicamente los miembros de la comunidad jurídica, tienden a pensar que única y exclusivamente el Estado es responsable cuando éste en su actuar o en su omisión genera la vulneración de un derecho, genera un daño antijurídico. Pero no es así. Las nuevas concepciones, digamos, del derecho administrativo, específicamente la responsabilidad patrimonial del Estado, nos ha hecho entender que el Estado no es responsable simplemente por sus actos, sino además de eso, por los actos que realicen particulares que presten servicios públicos, toda vez que el Estado tiene la obligación de inspección y vigilancia en relación en la prestación de un servicio público de un particular, y mucho más cuando el Estado dentro de ese patrimonio tiene una incidencia real y manifiesta. En ese sentido es bueno precisar que si bien habiendo establecido esos tres presupuestos que establece la ley para que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, la creación de esta responsabilidad patrimonial elimina una concepción antigua que existía en torno a que única y exclusivamente se hablaba de responsabilidad patrimonial cuando hablábamos de la falla del servicio, lo que suponía un componente subjetivo. Pero por el contrario, con la creación de esta nueva figura se abre pie a lo que muchos denominan imputación objetiva o responsabilidad patrimonial objetiva del Estado, que simple y sencillamente supone acreditar que existió un daño que afectó a un administrado y que ese daño es producto del actuar o omisión estatal, que naturalmente genera seguramente en principio un humo de posible responsabilidad estatal o posible obligación de resarcimiento de perjuicios producto de la vulneración de ese derecho. Para profundizar un poquito más, es bueno precisar que el mismo Consejo de Estado, la misma Corte Constitucional, específicamente en la sentencia 899 del 2003, bajo, digamos, la presencia en su momento de Gerardo Monroy Cabra, magistrado en su momento de la Corte Constitucional, estableció de manera clara que para que se pueda declarar responsabilidad patrimonial del Estado, el daño debe ser cierto, evaluable, antijurídico, propio y pues naturalmente que sea tangible. Es decir, para que podamos hablar, para que el Estado se vea abocado a pagar, a resarcir los daños, es necesario que el daño sea cierto, evaluable, antijurídico y propio. Cierto que significa que el daño sea evidente, es decir, que efectivamente existe un menoscabo. Evaluable es que pueda ser medible. Antijurídico es que naturalmente ese daño vaya en contravía con la ley y toda vez que el ciudadano no está en la obligación de soportar esas cargas producto de un actuar o una omisión estatal. Y propio que ese daño naturalmente sea atribuible a esa persona que reclama por parte de la administración pública o la administración del Estado o el mismo Estado per se una indemnización por los perjuicios ocasionados. Pero además de eso, el mismo Consejo de Estado, el 18 de marzo del 2004, en la sentencia, establece de manera clara en su providencia que la responsabilidad patrimonial del Estado resulta ser la mejor herramienta que tienen los ciudadanos frente, repito, y hay que ser muy incisivos a ellos, a esas enormes herramientas que tiene el Estado para poder legitimar a una persona que reclama ante él el resarcimiento de una obligación producto de un acto ocasionado en su actuar o en su omisión. Esa responsabilidad patrimonial del Estado, es bueno decirlo, digamos que tiene
digamos, gran incidencia o adopta muchos conceptos de producto del Estado español de 1978. Para muchos, de ahí es que se desprende la teoría de la lesión, y es que el Estado colombiano, lógicamente de manera maquillada, lo asume como la teoría del daño, pero en estricto sentido, digamos, pueden ser lo mismo, porque daño y lesión resultan ser sinónimos. En ese sentido, es bueno precisar que la responsabilidad patrimonial del Estado per se no significa una suficiente, eficaz, digamos, garantía en la aplicación de los derechos fundamentales, porque lo decía claramente un autor, específicamente Luigi Ferrajoli, que no necesitamos más catálogos de derechos, necesitamos garantías, garantías de cumplimiento de los derechos. Y la misma Constitución, en los códigos procesales o códigos adjetivos, establece esas garantías. De nada sirve enormes escritos con buena tinta de prerrogativas y derechos fundamentales si en la práctica, si en el ejercicio de la administración de justicia no son aplicados de la manera debida. Por esa razón, el Estado colombiano no simplemente consagra en la Constitución y en el, digamos, CEPACA en su artículo 140 lo que significa la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que además de eso dota a todos los ciudadanos colombianos que consideren están siendo vulnerados en sus derechos fundamentales producto de un daño antijurídico del Estado, a que puedan acudir a la Administración de Justicia a hacer efectivo, digamos, esa reclamación. Es así como el Código de Procedimiento Administrativo establece medios de control, mecanismos, formas, herramientas, recursos que le permiten al ciudadano poder decirle a un juez de la República: señor juez, este actuar omisivo, este actuar retardatario, este actuar negligente, este actuar indebido por parte del Estado o por parte de un agente del Estado o un particular que preste funciones públicas, me generó este daño, señor juez. Vengo ante usted de manera respetuosa a que me tutele ese daño y a que decrete y ordene que ese daño sea resarcido en la mayor medida posible. Por esa razón, el Estado colombiano de manera particular consagra en sus códigos adjetivos enormes mecanismos como lo son los medios de control. De manera particular encontramos un medio de control que, digamos, es el mayormente utilizado cuando se trata de reparaciones directas, ¿sí? Específicamente la reparación directa es un medio de control que permite poder acudir a la Administración de Justicia para efectos de que una persona sea indemnizado producto del actuar omisivo del Estado colombiano. Esta acción de reparación directa se encuentra consagrada en el artículo 140 y, digamos, para efectos de reclamar la reparación patrimonial del Estado, resulta ser la mejor herramienta o para muchos la única que existe para poder acreditar ante un juez de la República que efectivamente se ha vulnerado o se ha transgredido un derecho fundamental. Ya volvemos con los conceptos establecidos en relación con la acción de reparación directa y la forma como ésta puede ser impetrada ante los jueces administrativos o ante los jueces de la República. En Delicias del Atrato, el emprendimiento fue un sueño cumplido. Se disparó. Ahora desde el medio atrato, en ese bello rinconcito de Boca de Amé, asistida por manos de mujer, sigue produciendo las delicias del famoso biche patrimonial, el novedoso chevirrón, la deliciosa miel pura de caña con plantas aromáticas, el refrescante y auténtico guandolo o guarapo para tomarlo bien frío, y las infaltables deliciosas panelitas de coco y papaya. Delicias del Atrato le ofrece un combo artesanal de aromas y sabores de nuestra selva tropical, 100% naturales, higiénicamente bien presentados para cualquier ocasión. Encuéntralos en Quibdó, en la tienda verde de Coechocó, carrera primera número 2418, o al 321-459-7787, en la tienda de artesanías chocuanas, al lado de la Cámara de Comercio, 322-609-5136,
o directamente al teléfono 311-385-6403. Delicias del atrato de boca de Ahmed, productos 100% naturales. Volvemos a nuestro programa académico radial Tertulia Jurídica, un programa institucional de la Facultad de Derecho que propende por, repito, insisto, el continuo y permanente fomento de la academia como principal motor que orienta el ejercicio de la actividad profesional de los abogados en ese, digamos, incansable propósito de poder brindar a las personas soluciones a sus problemas que tengan impacto o relevancia para el mundo del derecho. Hoy desde aquí, desde esta, digamos, orilla, quisiera reiterar los agradecimientos puntuales a las directivas de la universidad, al señor rector David Emilio Mosquera Valencia, al señor decano Ricardo Emilio Ledesma Copete, quien de manera diligente estuvo atento al positivo de venir de este programa. De igual forma, a todas las personas que hoy se conectan a través de nuestras redes sociales, de Facebook, a los amigos, colegas, que de manera insistente y permanente hacen preguntas, aportes que, digamos, permiten naturalmente que el debate se enriquezca y que podamos de manera continua seguir formándonos en este inacabado trasegar que, repito, insista, significa ser profesional del derecho. Digamos, entrando al epílogo del programa, muchas personas me han dicho: Andrés, aterriza en torno a un aspecto fundamental. ¿Cómo hago yo para poder acudir a la Administración de Justicia y reclamar precisamente la vulneración de un derecho? Producto de que pues he tenido enormes dificultades, un policía me agredió, el Estado hizo este actuar, la alcaldía hizo este actuar y me generó un daño. ¿Cómo hago, Andrés? ¿Cómo hago? Pues naturalmente, como lo dijimos, ¿sí? Existen recursos enormes en el momento de acudir a la Administración de Justicia cuando se considera existen vulneraciones de derechos fundamentales, pero en el caso particular, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado, la acción por excelencia es la denominada acción de reparación directa. La acción de reparación directa se encuentra consagrada en el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. ¿Cuál es la naturaleza de la acción de reparación directa? La naturaleza principal, digamos, significa poder servir como ese puente entre el daño y la justicia, que debe ser, digamos, el fin último de quien reclama el resarcimiento de un daño, el resarcimiento de un perjuicio que le ha sido generado de manera injusta. Entonces, esa acción de reparación directa tiene una regulación legal. Se contempla, como lo dijimos anteriormente, en el Código de Procedimiento Administrativo o Código Adjetivo, tiene un término perentorio para presentarse de 2 años a partir del momento en el que se tiene conocimiento de la afectación a ese bien jurídico tutelado, de la generación de ese daño, y pues naturalmente existen excepciones, ¿sí? Pues si el daño a mí se me generó hace más de 2 años, pero simple y sencillamente yo logro demostrar que tuve conocimiento real, única y exclusivamente la posibilidad de poder demandar, de poder conocer del daño que se me generó. Después de los 2 años tengo yo que acreditar ante el juez de que efectivamente, digamos, estoy en el término, si bien no es el establecido legalmente, es una excepción toda vez de que simple y sencillamente pude conocer en la fecha que yo logro acreditar y que de ninguna manera opera el fenómeno de la prescripción o de la caducidad, en este caso en particular. La acción de reparación directa, ya entrando, repito, a, digamos, finalizar nuestro programa, digamos, ha tenido un proceso histórico supremamente interesante. De hecho, anteriormente en la Constitución Política del 91 no existían tantos medios de control, pero hoy, pues, digamos, esos medios de control variados permiten que frente a cualquier situación el ciudadano pueda reclamar ante la Administración de Justicia el resarcimiento, la indemnización producto de un perjuicio generado. En ese sentido, hay una pregunta que me llega por medio de comunicación en relación a un tema que un ciudadano vivió, y es, alguien me pregunta: Andrés, ¿será posible que yo pueda reclamar ante
el Estado colombiano, entendido Estado como juez en este caso, la indemnización administrativa producto de, digamos, mis prestaciones laborales y al mismo tiempo pueda reclamar ante la, digamos, el Estado colombiano, la Administración de Justicia o ante un juez de la República la indemnización producto de una reparación directa, es decir, pueden confluir el fenómeno de la acumulación de pretensiones. Pues para esa respuesta en concreto que me hacía un colega de manera muy diligente, claro está, el doctor Luis Guillermo Serrano, quien, pues como lo dije anteriormente, pues muy recomendado jurista y reconocido jurista en el argot nacional, establece que naturalmente no se permitía de que el ciudadano pudiese reclamar ante la Administración de Justicia dos indemnizaciones, porque eso conllevaría para muchos en su momento un enriquecimiento sin causa, es decir, una persona que reciba de manera desproporcional mucho más resarcimiento del daño que se le fue generado, eso pues naturalmente no resulta adecuado o ajustado al derecho. Pero posteriormente el Consejo de Estado estableció de manera clara e inequívoca que sí se podía, digamos, acumular las pretensiones producto de indemnizaciones de las prestaciones laborales e indemnizaciones producto de una acción de reparación administrativa o una acción de reparación directa, toda vez que las fuentes que se derivan de cada una son distintas. La una, que es la indemnización producto de una prestación laboral, surge producto de una relación que tengo yo empleador-empleado, y la otra surge producto de un actuar, una omisión, una operación administrativa, una actitud retardataria, una actitud negligente, producto del estado de la administración. Es decir, las fuentes sobre las cuales se cimentan cada una de ellas son totalmente disímiles y naturalmente un juez de la República debe interpretarlo de esa manera. Es así como se permite que las personas puedan recibir conceptos de indemnización por estas fuentes totalmente distintas y que el fenómeno de la acumulación sea natural y normalmente permitido. Para responderle la respuesta del compañero y el colega quien de manera diligente me hacía el cuestionamiento. Entonces, básicamente es eso en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado. Seguramente hay enormes aspectos por desarrollar, pero es natural. Creo que 1 hora, 60 minutos no es suficiente para poder desarrollar este amplio, digamos, tema objeto de estudio de muchos juristas a lo largo de la historia del mundo del derecho, pero estaremos atentos a un próximo programa que será el día viernes a las 10 de la mañana, donde intentaremos finalizar, donde intentaremos dar detalles muchísimo más precisos en torno a esta importantísima temática. Yo sí quisiera, antes de terminar, poder, digamos, recomendar, a pedido de muchos colegas, un libro muy interesante, producto de la obra del doctor Luis Guillermo Serrano Rojas y Claudia Patricia Ruiz, relacionado con la responsabilidad patrimonial del Estado. Me permito mostrarlo, un libro bastante interesante, digamos que condensa el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, el concepto de daño, el concepto de responsabilidad objetiva, el concepto de origen de la teoría de la imputación objetiva, el daño moral, el daño psicológico, las lesiones físicas, es decir, todo lo relacionado con la acreditación ante el Estado colombiano, ante el juez de la República, el por qué debe declarar responsable a la administración en un caso en particular. Y también aprovechar la mañana para hacer extensiva la invitación a todas las personas a que por favor, digamos, tengan a bien la compra, específicamente a los miembros de la comunidad jurídica, de este libro, Discusiones dialécticas sobre convencionalidad y constitucionalidad, un libro en el cual tenemos la oportunidad de estar en calidad de coautores, donde desarrollamos el tema, el matrimonio desde una perspectiva constitucional y convencional, en compañía del doctor William Jeffer Vivas Lloreda, con quien tuvimos la oportunidad de poder desarrollar la temática y pues de manera humilde compartir con ustedes pequeñas concepciones y opiniones personales frente a un tema que ha venido teniendo una relevancia muy marcada en torno al concepto de familia, en torno al concepto del matrimonio y todo lo que se deriva precisamente producto de esta muy importante institución jurídica consagrada en la ley.
Entonces, repito, el libro se llama Discusiones dialécticas sobre constitucionalidad y convencionalidad. Es un libro donde tengo la oportunidad de ser coautor con mi compañero Luis Alberto Rivas Mosquera, también abogado egresado de esta universidad, en compañía del doctor William Jeffer Viva Lloreda, donde, repito, brindamos insumos desde una óptica muy personal, profesional, en torno a un tema que debe y merece tener toda la relevancia posible, toda vez que debe ser puesto sobre la mesa y sobre el debate jurídico naturalmente. Finalmente, agradecerle de nuevo a mi amigo Locus, quien siempre está atento al devenir positivo de este programa, a todas las directivas de la universidad, también al amigo Aldemar Valencia, que nos acompaña allá en el Control Master, y a todos ustedes que nos acompañan de manera decidida a esta apuesta académica que creemos debe ser la égida principal sobre el cual se cimenta el ejercicio profesional de este espinoso, complejo, pero muy satisfactorio mundo jurídico. No siendo más, les agradecemos enormemente por su compañía, por el tiempo prestado, saludar de manera muy especial a toda la comunidad chocuana, de manera sentida, a los miembros de la comunidad jurídica, a la sociedad en general, y a recordarles que, como lo hiciese Aristóteles, somos animales políticos que cambiamos y dinamizamos nuestra forma de pensar dependiendo de las condiciones del contexto. Y es así como podemos generar transformaciones desde nuestro quehacer, y la única forma de entender que la conciencia humana está dormida es que el ser humano reaccione y actúe en consecuencia. Una idea sin aplicación resulta ser una idea simplemente. Así que muchísimas gracias, los esperamos el viernes conectados a esta misma hora, a las 10 de la mañana, donde abordaremos temas relacionados con distintas áreas del derecho. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Les mando un fuerte aplauso y un fuerte abrazo. Chao, chao.